Hola a todos, yo soy Santi y bienvenidos a un nuevo video de Dr. Santimed. El día de hoy te quiero platicar un poquito acerca de qué es la diabetes, cómo la podemos detectar o cuáles son los signos y síntomas clásicos de la diabetes para poder tratar de prevenirla. Y fíjate que esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener niveles elevados de glucosa en sangre o lo que conocemos médicamente como hiperglucemia. Y fíjate que es la principal causa de muerte prematura y discapacidad en México. Es por ello que es de vital importancia prevenirla o detectarla a tiempo para dar un tratamiento oportuno. Y déjame platicarte que hay 4 tipos principalmente de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Y para que lo entiendas un poquito mejor en palabras simples, nosotros tenemos un órgano que se llama páncreas. Este páncreas tiene unas células que se llaman células beta pancreáticas, que se encargan de liberar insulina. Y esta insulina, en palabras simples, nos ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre que la adquirimos por los alimentos. Y esta glucosa es importante porque es la que hace que nosotros tengamos energía durante el día para desempeñar nuestras actividades. Es por eso que cuando nosotros no comemos nada, pues nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, sin ganas de hacer nada. Pero aquí entra la acción de la insulina. La insulina va a tener unos órganos diana. Por ejemplo, uno de ellos es el músculo. Y la insulina es como si fuera una llavecita, que esta llavecita llegará al músculo y al momento de llegar al músculo es como si tuviera una llavecita y abre una puerta. Abre una puerta para que esa glucosa que nosotros adquirimos por los alimentos y que está viajando por la sangre pueda salir del torrente sanguíneo y entrar a las células del músculo, para que esas células del músculo lo ocupen como energía y nosotros podamos desempeñar nuestras actividades. Entonces, ya que entendimos este funcionamiento a grandes rasgos normal de la insulina, vamos a ver cuáles son los tipos de diabetes y principalmente nos enfocaremos en la diabetes tipo 2. Mira, la diabetes tipo 1, esta es una enfermedad autoinmunitaria. Quiere decir que nuestro propio organismo va a crear autoanticuerpos, que es como si fueran unos soldaditos que se van a ir a encargar de destruir las células beta pancreáticas. Si estos soldaditos empiezan a destruir estas células, nosotros nos quedamos sin células. Entonces, posteriormente, las personas que padecen diabetes tipo 1, es como debuta su enfermedad. Llegan a urgencias porque llegan con una cetoacidosis diabética, porque tienen niveles muy elevados de glucosa en sangre y tienen deficiencia de insulina. Ahora, después tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, fíjate que es la más frecuente, es la que tienen casi todas las personas. Estoy seguro que tienes algún familiar o conoces a alguien que tiene diabetes tipo 2. Y ahora, ¿cuál es su causa? ¿Cuál es su etiología? Y se menciona en la bibliografía que es multifactorial, es decir, se debe a muchas cosas, principalmente al estilo de vida de la persona. Por ejemplo, si una persona en su estilo de vida, a lo mejor su alimentación no es la más adecuada, tiene alto consumo de carbohidratos, que en este caso se van a convertir a glucosa, toman refresco del diario como Coca-Cola o comen muchos alimentos muy procesados, aparte tienen sobrepeso, tiene obesidad, a lo mejor es un poquito sedentaria la persona y no realiza ejercicio, tiene niveles altos de colesterol por comer mucha grasa, aparte fuma o toma alcohol. Todos estos mecanismos que te estoy diciendo van a contribuir para que nosotros tengamos niveles muy elevados de glucosa en sangre, lo que conocemos como hiperglucemia. Esto a la larga hace que nuestras células beta del páncreas ya no produzcan la insulina necesaria o que la insulina que están produciendo ya no sea eficaz para funcionar como esa llavecita que te comentaba, por ejemplo a nivel del músculo, y por ende ya no puede entrar la glucosa. Entonces la glucosa mantiene unos niveles muy elevados en sangre. Asimismo existen factores genéticos, es decir, si una persona tiene algún antecedente en su familia de que su papá, su mamá, sus abuelitos tuvieron diabetes tipo 2, esto aumenta muchísimo más el riesgo de poder padecer diabetes. Y aquí en México, déjenme decirles que prácticamente todos tenemos ese antecedente genético. Hay muchas otras causas, pero te mencioné las más comunes, que es el estilo de vida de la persona, que es la que principalmente se relaciona para desarrollar diabetes tipo 2. La diabetes gestacional es aquella que se presenta principalmente en el embarazo y habrá otro video en el que platicaremos de ella.
Y la 4 son otros tipos de diabetes, como la diabetes monogénica, la diabetes por fármacos, por pancreatitis, etcétera, ¿vale? Pero principalmente en este video me quiero enfocar en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Ahora, ya que entendimos un poquito por qué se produce la diabetes tipo 2, déjame platicarte cuáles son las manifestaciones clínicas que una persona puede llegar a tener. Algo sí te digo, que es que casi siempre en todas las personas la diabetes es muy insidiosa y muy asintomática. Es decir, la persona puede estar en su vida diaria, van pasando los años y con el transcurso de los años se va desarrollando la diabetes, hasta que posteriormente ya puede llegar a presentar la sintomatología. Entonces, como te platicaba, estas personas van a desarrollar lo que conocemos como resistencia a la insulina. Es decir, que puede ser que su páncreas esté produciendo la insulina, pero por esos niveles tan elevados de glucosa en sangre y de crónicos, es decir, de ya mucho tiempo, esto quiere decir que la insulina que están produciendo ya no va a ejercer su acción para que pueda meter la glucosa, en este caso al músculo, por ejemplo. O quiere decir que a lo mejor empieza a haber un daño a nivel de las células beta pancreáticas que ya no va a dar la secreción o la producción de insulina. Ahora, fíjate que los niveles muy elevados de glucosa en sangre harán que la persona que padece diabetes la empiece a excretar por la orina, es decir, la empiece a eliminar por la orina. Esto se debe a que nosotros a nivel del riñoncito tenemos una reabsorción máxima de glucosa, que generalmente se menciona que va de los 180 a los 200 miligramos por decilitro. Si la persona empieza a superar estos niveles de glucosa, empieza a eliminar glucosa por la orina. Y esto es lo que hace que la persona tenga poliuria. ¿Qué quiere decir poliuria? Que esté orinando mucho. ¿Por qué? Porque la glucosa se comporta como un soluto, es decir, como si fuera una maquinita que va a estar jalando agua. Al momento de estar saliendo mucha glucosa por la orina, va a estar jalando mucha agua y por ende hará que la persona esté orinando más. Ahora, ya que pasa esta cuestión de poliuria, es decir, por los niveles muy elevados de glucosa que se están elevando por orina, la persona va a estar orinando mucho, lo que les comentaba que se llama poliuria. Como la persona va a estar orinando mucho, para prevenir esto, la persona desarrolla o desencadena el reflejo de la sed. Entonces empieza con mucha sed, siente la boca muy seca y tiene estas ganas de tomar mucha agua, porque como está eliminando mucha glucosa, está orinando mucho. Para prevenir la deshidratación, el cuerpo desencadena el mecanismo de la sed. Ahora, a esta sensación de sed que tiene la persona le vamos a dar el nombre de polidipsia. Ahora, si te das cuenta, ya llevamos 2 P clásicas de la diabetes. Vamos por la tercera. La tercera es la polifagia, que quiere decir que la persona va a tener un aumento en el apetito, va a tener más hambre. ¿Y por qué se debe esta polifagia? Porque al no haber una eficacia de la insulina para meter la glucosa al músculo y que se ocupe como energía, la persona, su cuerpo, su fisiología normal, pensará o dirá: no estoy metiendo glucosa, en este caso al músculo, para producir energía. Entonces me falta glucosa. Y por ende desencadena este mecanismo del hambre para que nosotros comamos y con estos alimentos que estamos ingiriendo se pueda absorber la glucosa y se puede ocupar. Pero ¿qué pasa? Como no funciona la insulina de la persona, la persona va a seguir con mucha hambre. Y eso es lo que conocemos como polifagia. Ahora, la cuarta P clásica de la diabetes es la pérdida de peso. ¿Y por qué la persona llega a perder peso? Son aquellos pacientes que antes estaban un poquito con sobrepeso u obesidad y posteriormente se empezaban a volver flaquitos. ¿Y por qué llega a pasar esto? Porque en este caso la persona, al no estar metiendo esta glucosa a nuestro músculo y que se ocupe como energía, o por la deficiencia de eficacia de la insulina, empieza nuestro cuerpo a producir energía a partir de otras reservas que no son glucosa. ¿Como cuál? Como las grasas o como las proteínas. Por eso las personas empiezan a perder grasa y empiezan a perder músculos, se empiezan a poner un poquito flaquitas. Es por ello que se llega a dar la pérdida de peso. Quinto, como las personas no están ocupando su energía por esta eficacia mala de la insulina, empiezan a tener fatiga, se empiezan a sentir muy cansados durante el día y ya no rinden similar. Número 6. Como la persona va a estar eliminando mucha glucosa por la orina, recuerden que la glucosa es un sustrato de las bacterias como fuente de alimentación.
Entonces, esto hará que proliferen bacterias y que se formen infecciones del tracto urinario. 7. Las personas pueden llegar a tener hormigueo, entumecimiento o parestesias de las extremidades, y estos ya son en casos un poquito más crónicos y que se conoce esto como neuropatía periférica. Y 8, por último, algo muy clásico también de la diabetes o de las personas que llegan a tener prediabetes o padecen diabetes es que desarrollan algo que se llama acantosis nigricans. Prácticamente es una hiperpigmentación de algunas zonas del cuerpo, principalmente del cuello, de las axilas, de la parte de los codos, de los nudillos, etc. Y se llegan a ver unas zonas como si fueran negruzcas, que se le conoce como acantosis nigricans. Aquí les voy a poner una fotito, que es bastante común verlo, y esto nos habla de resistencia a la insulina. Y esto se debe a que la insulina o la hiperinsulinemia, los niveles muy altos de insulina, van a estimular factores de crecimiento que principalmente van a estimular a los queratinocitos, son unas células que van a proliferar a nivel de la piel, y por ende habrá un oscurecimiento y una hiperpigmentación de esta misma. Ahora, ya que conoces algunas de las manifestaciones clínicas clásicas de la diabetes, ya puedes saber si algún familiar tuyo, si tú estás en riesgo, para que puedas acudir con un médico o con una doctora, con un doctor, quien tengas más cercano, y puedas empezar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y fíjate que esto lo puedes detectar con unos simples análisis generales como una química sanguínea, donde nos fijamos en el parámetro de glucosa en ayuno para ver si está alterado, o un parámetro que se llama hemoglobina glicada, que nos habla del promedio de glucosa en sangre en los últimos 3 meses. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Ya sabes, si detectas algún familiar, algún paciente tuyo con algunas de estas manifestaciones clínicas, te aconsejo, te sugiero que se haga un chequeo médico. Espero que te sirva, y recuerda que con Dr. Santi-Med aprendes de una manera más fácil.